Hola queridos hermanos, bienvenidos a su canal Viviendo en la Palabra. Vamos a estudiar un tema bien interesante. Yo les ruego que se queden conmigo para que ustedes saquen una idea si lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios o son nuestras palabras. Hay un texto que lo leen y lo malinterpretan y yo se los voy a compartir. En ese texto vamos a basar lo que queremos compartir. Filipenses 1, 21 al 24. Dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuál es la interpretación que le dan la mayoría de los que defienden la inmortalidad del alma a este texto? Es que Pablo estaba diciendo que se moriría y que se iría inmediatamente para el cielo, partir y estar con Cristo, dice el versículo 23. Mis hermanos, lo primero que tenemos que analizar nosotros es que la Biblia no se contradice. Es imposible que Pablo esté diciendo aquí que el galardón, la vida eterna se recibe al morir, inmediatamente después de que se muere, y luego Pablo diga otra cosa. No podemos y no tenemos que forzar la Escritura para que diga lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este texto? Pablo lo que está diciendo en este texto es que partir y estar con Cristo tiene que ver con la esperanza que todos tenemos de la resurrección. Morir en Cristo es ganancia, dice en el versículo 21. ¿Por qué es ganancia? Porque si alguien muere en Cristo, dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que tiene esperanza, porque hay otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo aquí está diciendo es que morir en Cristo es ganancia porque muere seguro de la vida eterna. Le va a ser dada la vida eterna cuando el Señor venga por segunda vez. Partir y estar con Cristo no es una contradicción y no es tampoco un que se murió y se fue para el cielo. Y vamos a ver luego, estudiando otros textos, y veremos claramente que entonces si Pablo creía eso y estaba enseñando eso, Pablo se contradecía. Y eso no es posible. Ellos no se contradicen. Pablo no se contradice. Yo creo que aquí podríamos recordar lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? En las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así que aquí no hay contradicciones. Miren, hermanos queridos, si uno muere en el Señor Jesús, qué ganancia más grande. Lamentablemente los que dicen esto es que ya vamos para el cielo, mi mamá está en el cielo, mi papá está en el cielo. Cuando lo están enterrando lloran, algunos se ponen que tiran al hueco con el muerto. ¿Por qué lloran? Si está en el cielo, bienaventurado, pobrecitos nosotros. Pero en el fondo la gente sabe que eso no es así. Vamos a leer algunos pasajes más que nos ayuden a comprender mejor este tema. Por ejemplo, aquí en la segunda carta de Pablo a Timoteo hay algo que nos ayuda, mis hermanos, muchísimo a poder ver las cosas como ahí las expresa. Dice en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hay dos palabras aquí que yo quiero que miremos. Primero, me está guardada. Esa corona está guardada para todos los que han muerto en Cristo, los que murieron en el Antiguo Testamento. Solo un pequeño grupo fue llevado por el Señor en su resurrección, pero la gran mayoría esperan la venida del Señor, esperan ese gran día
para recibir la corona, y eso lo vamos a ver luego. Entonces Pablo dice aquí, me está guardada, como le está guardada a Abraham, como le está guardada a Daniel, al mismo rey David. La Biblia dice en Hechos que David no subió al cielo. Entonces, ¿por qué contradicen los que enseñan estas ideas, contradicen la palabra de Dios? Entonces, aquí la otra palabra para que resaltemos es la palabra en aquel día. Pablo ya sabe que va a ser sacrificado, que va a morir, que llegó su hora. Y está pensando en aquel día. Yo aquí debo hacerles a ustedes un poquito de recordar, o de recorderis, como dicen, de lo que dice Lucas 23, versículos 42, 43. El hombre aquel que le dice al Señor, acuérdate de mí. Mire que hay palabras ahí bien interesantes. Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas, no inmediatamente. Ese hombre que estaba crucificado con el Señor no era un ignorante de la palabra de Dios. Y él sabía que la redención, el galardón, el pago del Señor a los que recibirán vida eterna sería en aquel día, cuando venga en su reino. Y el Señor le dice, y hay una mala traducción allí, porque el Señor lo que le dice no es que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que el Señor le dice, y en las versiones que usted pueda ver correcta esta explicación, dice, te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Pero los que defienden toda esta situación de la inmortalidad dicen, no, el ladrón se ve para el paraíso. Y usted se pone a mirar allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor resucita, la mujer que lo ve que era resucitado, el Señor se le aparece, ella no lo identifica, pero cuando él se da a conocer, ella parece que va a arrodillarse y va a tocar posiblemente los pies del Señor. Y él le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Si el Señor hubiera estado en el paraíso ese día que murió, ese sexto día, porque el domingo o el primer día de la semana está diciendo, no me toques porque no he subido a mi Padre? Es que los que defienden estas ideas, estas interpretaciones pésimas, dicen que es que allá en el centro de la tierra hay dos cosas, está el infierno y está el paraíso. Es una cosa impresionante todas estas ideas absurdas. El paraíso no está allá, el paraíso está arriba en el tercer cielo. Y ahí es donde el Señor dice, yo no he subido a mi Padre ni a vuestro Padre. Otro texto que también echa por tierra todas estas mentiras de los que defienden esto de que no nos morimos. Y de paso, decir que no nos morimos es repetir lo que el diablo le dijo a Eva en el huerto del Edén, no moriréis. Quienes defienden la inmortalidad del alma, quienes dicen que no nos morimos, entonces están repitiendo lo que Satanás dijo a Eva. Aquí en el libro en la carta a los Hebreos, voy a leerles 3 textos. Créale la palabra de Dios, y alguien que nos está escuchando cree en esas cosas, de aquí le comienzo a decir, crea en la palabra de Dios, no crea en lo que los hombres dicen. Versículos 39 y 40 primeramente, dice, y todos estos, hablando de los que murieron en la fe, en esta galería de la fe de Hebreos 11, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Oiga, qué tremendo. No lo recibieron. Fíjense, el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Lo está diciendo el mismo Pablo. Pablo está diciendo, ellos no recibieron lo prometido, para que adelante no se vayan unos a decir, ay, yo estoy aquí en el cielo mientras otros están sufriendo. No, unos pocos, como Enoc, como Elías, como los que resucitó el Señor aquel día de la resurrección, y que los llevó, dice el apóstol Pablo, al cielo como primicias. De resto, todos estamos aquí. Y si vamos a morir antes de que el Señor venga, no recibiremos ese galardón hasta que no lo reciban todos. Por eso dice Pablo en Tesalonicenses 4, en la primera carta, que habrá una resurrección.
Y Pablo dice, y no precederemos a los que durmieron. Los que estén o estemos vivos, no vamos a ir adelante de ellos. Resucitan. Y junto con los vivos, que están esperando al Señor, serán trasladados, serán arrebatados o no raptos, sino arrebatados con el Señor, o sea, sacados de esta tierra. Porque de paso, si no fueran sacados de esta tierra, morirían junto con los impíos. Dios los va a sacar porque los va a proteger de esa destrucción final. Aquí mismo en Hebreos 11, versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Repite aquí el escritor a los hebreos la misma idea del versículo 39 de esta carta de Hebreos 11. No recibieron lo prometido, lo saludaban, como nosotros lo saludamos, esperando que un día recibiremos esa corona. Mis hermanos, voy a leerles, mis hermanos, para que miren esto de lo saludaban, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 14:8. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, ahí se confirma lo que dice el apóstol allá a Filipenses. Morir en Cristo es ganancia. No importa si estamos vivos, si somos de Cristo, de Él somos, y si morimos, de Él somos también. Aquí no hay, digamos, algo que contradiga la palabra de Dios. Miren, en el Salmo 116, versículo 15, dice que para el Señor la muerte de sus santos es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque ya Él los tiene seguros. Un día los va a llamar para darles vida eterna. Y ahí está la seguridad. Volvamos aquí a Timoteo. Hay un par de textos en Timoteo que quiero, aquí en la segunda carta a Timoteo, que quiero leer con ustedes. Y son el versículo 12 y el versículo 18. Dice así, segunda Timoteo 1, 12 y 18. Dice el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La misma expresión del capítulo 4, versículo 8. Y el 18 de este mismo capítulo dice, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En aquel día, vuelve otra vez el apóstol Pablo a hacer énfasis en aquel día. ¿En el día de qué? De la resurrección. Mis hermanos, la palabra de Dios no se contradice. Y les voy a decir algo. Aquí podríamos pasarlo leyendo y leyendo y leyendo textos sobre estos temas. Y textos que confirman que no es que vayamos al cielo e inmediatamente morimos. Eso no es así. Eso es un engaño terrible. Y ni al infierno inmediatamente. Y esta es la primera parte. Les anticipo que vamos a tener otra parte con eso del infierno eterno. Vamos a ver unas cosas bien interesantes allí. Así que vamos a leer otros textos que nos ayuden y les doy algunos para que ustedes los lean. En otros estudios anteriores yo he hablado de Job. Job es un hombre que vivió hace muchos años. Es más, está comprobado que el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. Y Job, en el capítulo 14 de su libro, nos dice algo que yo ya lo he compartido en otros temas, pero esto hay que seguirlo repitiendo, mis hermanos, hasta que a algunos no solo se grabe el texto, sino que grabe la idea. Miren lo que dice aquí en este libro de Job, en el versículo 14 y en el 15. Dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Interesante. Todos los días de mi edad esperaré,
hasta que venga mi liberación. ¿Liberación de dónde? De la tumba, del sepulcro. Él esperará todos los días. ¿Cómo me van a decir que Job se murió y se fue para el cielo? Y aquí está diciendo él. Ellos tenían un concepto claro de lo que era la muerte. El versículo 15 dice, entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Llamarás y yo te responderé. Eso no tiene, mis hermanos queridos, discusión. Este hombre, que es un hombre del Antiguo Testamento, y ya les dije, el primer libro que escribió, el libro de Job, tiene con toda claridad en su vida qué es la muerte y qué pasa cuando el ser humano muere. Vamos ahora a mirar en el libro de Isaías, vamos a mirar aquí en Isaías 57, 1 y 2, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en paz, descansarán de sus hechos todos los que andan delante de Dios. Como dice en Apocalipsis, descansan, mueren, pero sus obras con ellos siguen. Se fija, mis hermanos, aquí dice claramente que perece el justo, no hay fiesta. ¿Cuántos justos han sido olvidados? Pero Dios no los ha olvidado. El Señor los llamará un día para darles vida eterna. ¿Cuántos fueron sacrificados en la Edad Media? ¿Cuántos murieron en la hoguera? ¿Cuántos murieron devorados por leones? Mientras los demás gritaban. Pues para el mundo murieron sin ningún... Pero para Dios, ellos están seguros. Él los llamará para darles la vida eterna. Leamos otro texto que es contundente. Para mí este texto es contundente. Este está en el libro de Daniel. Esto también se los he compartido muchas veces. En el libro de Daniel aparece lo que le dice el Señor a Daniel a través de su mensajero. Le dice lo siguiente. Daniel, miren, yo les he compartido que tengo una admiración por Daniel. Me parece uno de los grandes profetas de Israel. No hay en sus libros nada, reproches del Señor en cuanto a que Daniel hubiese sido de pronto, hubiese cometido algún hombre como nosotros, débil también, pero no hay cosas que el Señor haya resaltado como que Daniel le falló, lo dejó mal representado. Entonces fíjese lo que le dice aquí a Daniel el Señor. Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí no hay cuento de que no, después es que los pecadores se van a salvar porque el Señor es muy bueno, así como Él andaba con pecadores aquí, Él va a seguir andando con pecadores por la eternidad, hermano querido. Eso es una mentira, como de aquí a la estrella más cercana. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Dios se va a cuidar de que a su universo no le vuelva a pasar lo que ya le pasó. Dice Nahum 1:9 que el Señor no permitirá que el mal se levante dos veces. Por eso Él va a ser tan cuidadoso de que quien va al cielo haya cumplido con el estándar, con lo que Él ha dicho en su palabra. Como le dijo a Nicodemo el Señor Jesucristo, si no naces de nuevo, no entrarás. ¿Cómo tiene que decírselo el Señor a esta gente? Si no nacemos de nuevo, no entramos, es sencillo. Él no miente, no entramos al reino de los cielos. Y ese nacer de nuevo no es después, es ahora. Ahora. Miren, aquí les digo lo siguiente, todos los que defienden esta idea siempre van a parar a Lucas 16, versículos 19 al 31. La parábola del rico y Lázaro. Es una parábola que tiene un poco de cosas que no encajan dentro de lo que nosotros entendemos como, digamos, como lo que son espíritus y lo que son seres humanos. Es una parábola donde hay dedos, donde hay lengua,
donde hay alguien que está en un paraíso y un infierno ahí cerca. Es una parábola, por Dios. Y esa parábola tiene un centro de enseñanza, que la única oportunidad que tenemos está en esta vida. No hay después otra oportunidad. Métase eso en su cabeza. Ahí estaban los fariseos que eran avaros, dice el contexto, y se burlaban de él, porque ellos solo pensaban en las ganancias de este mundo, pero no pensaban en que tendría que darle cuenta a Dios. Entonces, esa parábola está mostrándonos eso. No hay otra oportunidad fuera de acá. Y tenemos que aprovecharla, debemos aprovecharla. Y hay en esa parábola un montón de cosas que no encajan. Te he visto espíritus con dedos y mojándose en un dedo y poniéndose en la lengua a otro espíritu. No, hermano. Y eso, el que está con sed pide muy poquito realmente. Usted, si estuviera en una llama quemándose, muriéndose de sed, te pediría que se mojen un dedo y lo pongan en la lengua. Pediría por lo menos un vaso de agua. O los que toman gaseosa pediría 1 litro, pues, por lo menos. Eso es ridículo, y que muchos exadventistas tomen esa parábola para... No, perdónenme, pero es que no saben qué hacer, si reírse o qué. Es una parábola con una enseñanza de un tema que era muy común para los judíos. Ellos conocían esas cosas, pero ellos también creían en la inmortalidad del alma. Entonces, no nos debemos engañar por esas explicaciones tan traídas por allá de quién sabe de qué. Ahora voy a leer Daniel 12, versículo 13. Mire lo que el Señor le dice a este hombre. Escuche, por favor. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oiga, contundente. Aquí no hay lugar a dudas. Ni Daniel ha recibido esa corona. Como dice el apóstol Pablo, ellos no lo han recibido. Entonces, ¿qué vueltas podemos nosotros ponerle a esto? De eso hablaremos en el próximo tema, que algunos parece estar pensando, pero es que la Biblia dice que fuego eterno, que van a arder por los siglos de los siglos. De eso hablaremos en nuestro próximo tema. Entonces, mis hermanos queridos, que Dios nos ayude a entender que la palabra de Dios no se contradice. Yo voy a dejar hasta aquí para no alargarnos tanto, pero textos, para esto es lo único que hay. Donde dice que después de estar aquí, de esta vida, no habrá oportunidad, y sobre todo donde dice que el galardón, la vida eterna, será cuando Cristo venga. Les puedo decir otro texto así de memoria. Primero los Corintios 15, 50, 54 y 55. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los que resucitan y los que están vivos, los que resucitan saldrán glorificados. Saldrán ya transformados. Y los vivos deben ser transformados para poder ser llevados por el Señor, porque si no son transformados, pues van a morir como los impíos. Por eso necesitamos ser transformados. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a entender estas cosas. Por favor, no se dejen engañar. Y termino diciéndoles esto, es que así pasen 2000 años, 3000 años, el que se muere, cuando resucite, va a ser como si se hubiera muerto hace un segundo y resucitó. Cuando Pablo resucite, para Pablo no pasó el tiempo, el apóstol se va a levantar pensando, y yo que ayer me dormí y aquí me despierto. No, es que el tiempo no pasa para el que está muerto. Y como dice la Escritura, para el Señor tampoco Él está sufriendo porque están pasando muchos años. Para el Señor no, el tiempo para el Señor tampoco Él depende de eso. Y como dice la Escritura del Salmo y lo dice el apóstol Pedro, para el Señor 1000 años son como un día. Que Dios te bendiga, es mi deseo.